Muy buenas tardes, gracias por atender nuestra invitación en el día de hoy, viernes 28 de marzo del 2014. Hoy trataremos el tema atención integral a las enfermedades prevalentes en la infancia, las 18 prácticas clave. Recuerden que ese espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. En la tarde de hoy nos acompañan la facilitadora Mónica Gómez Zuluaga. Ella es médica especialista en administración de servicios de salud y va a estar con ustedes explicándoles el tema durante unos 40 a 45 minutos. Después vamos a ver si tenemos una sección de preguntas y luego colocaremos un enlace para que por favor registren su participación. Sean pues todos bienvenidos y los dejo con Mónica Gómez Zuluaga. Mónica, bienvenida. Buenas tardes, gracias Alonso por la presentación. Vamos entonces a dar inicio a la teleconferencia del día de hoy, que como les comentó Alonso, trata sobre las 18 prácticas clave en la atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia, AIEPI. Bueno, iniciando con el tema, vamos a contar brevemente qué son las prácticas clave. Las prácticas clave son acciones y comportamientos que las familias pueden incorporar al cuidado cotidiano para desarrollar el buen crecimiento, el desarrollo y la calidad de vida de los niños. Estas prácticas se organizan en 4 grupos. Estos grupos pues obedecen a la intención que se tiene con cada una de ellas. Entonces, como pueden ustedes observar aquí, vemos los 4 grupos en los que están divididas. Algunas están pensadas para brindar cuidados en el hogar, otras están dentro del contexto de buscar atención fuera del hogar, otras están relacionadas con el buen crecimiento y desarrollo físico y mental del niño, y otras están en el marco de la prevención de las enfermedades. Entonces, las prácticas que hablan del buen crecimiento y desarrollo físico y mental del niño se refieren a las prácticas que tienen que ver con alimentación y estimulación. Allí hablamos de la lactancia, la alimentación complementaria y la importancia de la estimulación en los primeros años de vida. Luego vienen las prácticas para prevenir enfermedades, ya un poco más referidas a la prevención de las enfermedades y que tienen que ver con las prácticas relacionadas con el cuidado del ambiente, por ejemplo las que tienen que ver con el saneamiento, la prevención de la malaria, el dengue, la infección por HIV-Sida, la tuberculosis. Luego está el grupo de las que se refieren a los cuidados en el hogar. En este grupo están las prácticas que hablan de las acciones que se deben llevar a cabo para el cuidado del niño enfermo en el hogar y para evitar que desmejore su estado y mejorar la dinámica familiar. Y finalmente están las prácticas en las que hablan de buscar la atención fuera del hogar. Aquí ya hablamos de las prácticas relacionadas con identificación de signos de peligro, los cuidados posteriores a la atención y los cuidados de la gestante. Entonces vamos a mirar cada una de ellas, comenzando por las prácticas para el buen crecimiento y desarrollo físico y mental de los niños. Bueno, esta práctica 1 entonces, que se refiere al crecimiento físico y al desarrollo mental, tiene un mensaje claro, un mensaje central, que es el que siempre tenemos que tratar de que quede en la mente de las personas a las cuales vamos a capacitar. Como nosotros estamos haciendo un curso que se llama Formador de Formadores, pues la idea es que ustedes tengan muy claro qué es lo importante para transmitir en cada una de estas prácticas clave
cuál es el mensaje central, que siempre lo vamos a ver en la presentación como la práctica importante, o un cuadro donde dice el título práctica, y luego un cuadrito adicional donde dice lo que debemos saber, que serían como los mensajes complementarios al tema central. Para esta en particular, que es la primera práctica clave, hablamos de la lactancia materna. El tema central que debe quedar claro es que se debe amamantar al bebé de manera exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Este es el tema que tenemos que estar reforzando siempre cuando hablamos de la práctica clave de lactancia materna. Y lo podemos complementar entonces con hablar de hábitos y costumbres de alimentación en los niños menores de 6 meses, si hay o no ingesta de otro tipo de alimentos o de líquidos diferentes a la leche materna en la alimentación de este niño, y pues obviamente reforzar el tema de que no debería ocurrir esto, sino que debería ser lactancia materna exclusiva. Y también con el tiempo de duración de la lactancia materna exclusiva. Vamos con la práctica 2. La práctica 2 entonces ya hace referencia a la alimentación complementaria. El tema central sería: a partir de los 6 meses de edad hay que suministrar a los niños alimentos complementarios recién preparados, de alto contenido nutricional y energético, y continuar al mismo tiempo con la lactancia materna hasta los 2 años o más. Este es el tema central que debemos tratar cuando hablamos de la práctica 2, pero podemos hacer complementación entonces o ahondar hablando de los hábitos y las costumbres de alimentación en el niño a partir de los 6 meses de edad, cómo iniciar esta alimentación complementaria, cuándo se inicia, cuántas veces se debe dar y con qué tipo de alimentos se debe iniciar. Y hablar de la duración de la lactancia materna, que ya no será una lactancia materna exclusiva, sino que, como dijimos, pues es una complementación allá la alimentación complementaria, y que se debe mantener ojalá hasta los 2 años de edad. Bueno, la práctica clave número 3. Esta práctica nos habla sobre proporcionar a los niños y niñas las cantidades suficientes de micronutrientes. Hay que hacer especial énfasis en 3 micronutrientes en particular, que son la vitamina A, el hierro y el zinc. Como ustedes han visto pues a través de este curso, son las medidas generales de salud pública que IEPI recomienda, incluso para suplementar. En el curso clínico lo vemos, por ejemplo, como hay una recomendación específica para suplementar en los niños cada 6 meses la vitamina A, el hierro, y de utilizar el zinc como manejo muy importante para las diarreas. Estos aportes de micronutrientes, pues ojalá en la medida de lo posible sean dados a través del régimen alimentario que tiene el niño, o en caso de ser necesario y ya debido pues a condiciones de pronto de precariedad o de una insuficiente alimentación, pues mediante el suministro de suplementos. Lo que debemos saber entonces, cuáles serían los productos locales que cada quien tiene en su comunidad que aportan estos micronutrientes, que son ricos en vitamina A, en hierro y en zinc. Y cómo sería el modo de consumo de estos productos, el acceso, la frecuencia y la cantidad. Bueno, en cuanto a la práctica clave número 4, esta se refiere ya al desarrollo mental y social del niño. Entonces habla de la promoción del desarrollo mental y social, respondiendo a unas necesidades que tiene el niño de atención. Procurar hacer estimulación mediante la conversación, mediante el juego y otras interacciones físicas y emocionales apropiadas. Aquí es muy importante que recordemos y estimulemos la participación del hombre en el cuidado del niño, y que él sea un actor muy importante también en la estimulación que se le puede hacer al niño. ¿Cómo lo debemos hacer o qué otras cosas debemos reforzar? Entonces, ¿quién va a hacer esta estimulación en el niño? ¿Cómo se va a hacer? Ya les dije que la idea es involucrar al padre, involucrar al hombre, pero también a todo el núcleo familiar, a los hermanos, a los abuelos, a las personas con las que el niño
convive. Y qué diferentes formas hay o los diferentes tipos de manifestación del amor y el afecto dentro de la familia y la comunidad. Bueno, con relación ya a el siguiente grupo de prácticas clave, tenemos entonces las prácticas claves que se refieren a prevenir las enfermedades. En estas entonces encontramos la práctica clave número 5, como les dije, este es ya el segundo componente, y la práctica clave número 5 habla de llevar a los niños y niñas en las fechas previstas para que reciban el esquema completo de vacunación antes de cumplir el año de edad. Es muy importante hacer mucha claridad en la vacunación para todos los niños como un derecho. Hay que reforzar este concepto en los padres, hay que hacerles entender que es la mejor medida para prevenir las enfermedades y que es un derecho que el niño tiene desde acceder a una buena salud a través de tener el esquema de vacunación completo. ¿Qué debemos reforzar entonces en las familias? Hay que reforzar una actitud positiva de la familia frente a la vacunación de los niños. Hay que tratar de ser muy claros si se encuentran con de pronto barreras culturales, tratar de hacer mucha claridad en los beneficios de las vacunas, ser muy claros también en los pocos y pequeños efectos secundarios que pueden haber para que las familias tengan una actitud positiva y estén de acuerdo en vacunar a sus niños. Adicionalmente, ¿qué factores de los servicios de salud, de la comunidad o de la familia pueden estar impidiendo que el niño tenga su calendario de vacunas actualizado y tratar de influir en esos factores? Como les dije, pues muchos son desde el tema cultural, pero otros también tienen que ver con el mismo acceso que tienen las familias a los servicios de salud, con las barreras de tipo administrativo o incluso de tipo geográfico, porque les queda muy difícil desplazarse si son de una comunidad rural alejada. Entonces, tener muy en cuenta este tipo de factores. Adicionalmente, desde los servicios de salud, recuerden que se habla de vacunación sin barreras y que pues hay toda una estrategia planteada en ese sentido a través del PAI para que también los vacunadores se desplacen a las comunidades, en caso de que sean comunidades muy alejadas, con el fin de asegurar que estos niños tengan las vacunaciones al día. Bueno, en cuanto a la práctica número 6, estamos ya hablando de las medidas de tipo ambiental. Deseche las heces de toda la familia de manera segura, lávese las manos con agua y jabón después de defecar y antes de preparar los alimentos y dar de comer a los niños. Aquí es muy importante entonces que aprovechemos la posibilidad de hacer un taller o de mostrar, hacerlo de manera demostrativa, el cómo sería un buen lavado de manos, que se debe tener en cuenta. Ojalá que los participantes, después de que ustedes expliquen y muestren cómo se debe hacer el adecuado lavado de manos, ellos lo hagan, porque la idea es que les quede muy claro. Recuerden que lo que se aprende mejor es lo que vemos, pero lo que también hacemos. Y con la práctica del lavado de manos, pues podemos muy fácilmente hacerlo de manera práctica para que la comunidad lo aprenda. ¿Qué debemos reforzar cuando hablamos entonces de este tema? En general, los hábitos de higiene personal, la conservación e higiene que debe tenerse con los alimentos, o una buena disposición de excretas y de desechos sólidos que deben estar tanto en la familia como en las comunidades donde vive. Adicionalmente, el manejo de las aguas, cuáles son las fuentes de abastecimiento de aguas, qué tipo de aguas están consumiendo y cómo se conservan. Allí es importante también que ustedes de pronto hablen de los temas de purificación del agua, no solo pues el hervir el agua, sino también las otras estrategias que se recomiendan para que la familia o la comunidad consuma un agua adecuada. Bueno, en la práctica clave número 7 hablamos de la protección de los niños y las niñas frente al dengue y la malaria.
asegurándose que duerman con mosquiteros tratados con insecticida. Tenemos zonas en nuestro departamento y en toda Colombia, pues que son zonas altamente endémicas para malaria y para dengue. Recuerden entonces que el dengue en este momento, digamos que ha conquistado territorios debido al cambio climático, y muchas poblaciones que anteriormente no tenían no sufrían de estas enfermedades, pues lo están sufriendo ahora por la migración de los mosquitos. Es importante entonces recordar las medidas de protección frente al dengue y la malaria. La medida que se ha demostrado que tiene mejor evidencia de prevención para dengue y la malaria no es la fumigación, sino el mosquitero. Y ojalá un mosquitero que esté tratado con insecticida. Es una medida muy sencilla que podemos entonces recomendar fácilmente en las comunidades. Lo que debemos también profundizar en este tema pues son las otras medidas de control y de prevención que debe tener la familia y la comunidad frente a la malaria y el dengue. Y allí pues es hablar de no dejar los recipientes con aguas, porque recuerden la posibilidad de que el mosquito coloque allí sus huevos y se reproduzca. Las medidas de protección específicas del niño frente a la malaria y el dengue que son tomadas por la familia, el uso de repelentes, el uso de protección con camisetas de manga larga, el tratar de dormir con toldillo siempre que sea posible, proteger las ventanas, en fin, todo este tipo de medidas de salud pública que van a evitar que el mosquito entre a la vivienda y que finalmente pues pique al niño. La práctica clave número 8 tiene que ver con los hábitos apropiados para la prevención y atención de las personas infectadas con el VIH-Sida. Aquí lo que debemos reforzar son las actitudes y las medidas preventivas frente a una persona infectada con el HIV o SIDA. Recuerden también que es muy importante siempre que tengamos gestantes en la comunidad, asegurarnos de que estas señoras vayan al control prenatal con el fin de que dentro de los exámenes que se les practican se les hace pues toda una serie de pruebas para las principales enfermedades de transmisión sexual, dentro de ellas el HIV y SIDA, la hepatitis, la sífilis, con el fin de prevenir que los niños que están por nacer pues terminen infectados con estas enfermedades. Entonces, de ahí la importancia de que la gestante también haga un control prenatal adecuado, porque si logramos captar una gestante que está infectada, pues tenemos la posibilidad de evitar en ese transcurso de la gestación que el bebé nos salga infectado, por lo menos disminuir la probabilidad en un alto grado, para que no tengamos entonces otra persona con una patología tan seria como el HIV o la hepatitis. Bueno, en cuanto a la práctica clave número 9, esta hace referencia a la adecuada higiene oral. Ya tuvieron ustedes pues una teleconferencia al respecto. Recuerden que IEPI también toca el tema de salud oral, que de pronto se había tenido muy desligado como de lo que considerábamos en el niño como las principales enfermedades prevalentes, pero que en buena hora pues se está retomando. Y aquí lo que hay que reforzar, pues antes que tener que tratar caries o ya enfermedades, patologías de tipo oral, es tratar de prevenirlas mediante una adecuada higiene. Entonces la importancia de las buenas costumbres en el cuidado de los dientes, tanto en la gestante como en el niño. Recuerden que desde el niño recién nacido, desde sus primeros meses de vida, hay cosas que podemos hacer para tener una adecuada higiene oral en él, que no es necesario que tenga todavía los dientecitos, que sin embargo hay que hacer un lavado de su cavidad oral y reforzar lo que tiene que ver con conocimientos y prácticas sobre la visita al odontólogo, la frecuencia con la que se debe ir al servicio de odontología, la edad a la que los niños deben empezar a asistir al servicio, entre otras cosas. Con respecto a la práctica clave número 10,
Esta habla sobre la protección de los niños y niñas ante el contacto de personas que están enfermas con tuberculosis o que los niños viven con ellos o que visitan frecuentemente. Es importante aquí clarificar muy bien y dar buena información sobre las actitudes, los conocimientos que las familias tienen frente a la enfermedad, frente a la tuberculosis, ser muy claros en cómo se transmite, en las costumbres que se tienen sobre el manejo de la tos cuando es una tos persistente en niños y adultos. Recuerden que nosotros en Colombia somos zona endémica para tuberculosis y que por lo tanto aquí tenemos siempre que tener presente que puede haber un sintomático respiratorio y que si detectamos un sintomático respiratorio, pues hay que hacer todo el estudio para determinar si efectivamente este paciente tiene tuberculosis o se trata de otra enfermedad. Recuerden que sintomático respiratorio entonces se refiere a la persona que tiene tos o que tiene expectoración por más de 15 días, si se trata de un adulto, o por más de 20 días si se trata de un niño. Y que en cualquiera de los dos casos estos pacientes deben ser remitidos al servicio de salud, se les debe rotular como pacientes sintomáticos respiratorios y se debe seguir pues todo un protocolo que incluye pues unas pruebas de laboratorio para detectar si efectivamente tiene o no la enfermedad. Bueno, vamos ahora a hablar de las prácticas clave para el cuidado en el hogar. Estas prácticas entonces hacen referencia ya cuando el niño pues tiene alguna enfermedad, cuáles son las actitudes o cuáles son las prácticas que debemos tener en cuenta para un adecuado cuidado en el hogar. La práctica clave número 11 entonces hace referencia a que cuando el niño o la niña se enferme, se continúe alimentando y se le continúe ofreciendo líquidos, muy especialmente la leche materna. Aquí es muy importante también trabajar la parte cultural porque recuerden que hay de pronto unas creencias en las cuales las abuelas o las señoras pues evitan darle alimentos, cierto tipo de alimentos a los niños cuando están enfermos, o les quitan los líquidos o la leche materna porque piensan que les hace más daño. Es importante entonces reforzar que la leche materna nunca se debe suspender, que siempre hay que aumentar los líquidos cuando el niño está enfermo y que se debe continuar alimentando. Sabemos que el niño puede que esté inapetente por su misma condición de enfermedad, pero que lo que debemos hacer entonces es aumentar la frecuencia en la que le ofrecemos los alimentos al niño. Sabemos que no se va a consumir de pronto la misma cantidad que consume cuando está sano, pero entonces precisamente como medida para contrarrestar lo que vamos a hacer es ofrecerle alimentos más frecuentemente. Debemos reforzar entonces los hábitos y costumbres de alimentación cuando el niño está enfermo y los factores que impiden la adecuada alimentación e ingesta de líquidos en estos casos. La práctica clave número 12 se refiere a que se administre a los niños enfermos el tratamiento casero apropiado. Frente a algunas patologías, pues no es necesario de pronto que el niño sea llevado al servicio de salud, sino que se puede manejar en casa. Pero es importante que este manejo que le demos en casa sea el adecuado y el apropiado, que puede pasar desde una alimentación adecuada hasta unos cuidados que sean efectivos para el manejo del niño. Entonces es también trabajar un poco desde la parte cultural. Siempre hay que trabajar estas prácticas partiendo de lo que la comunidad hace y lo que la comunidad conoce, reforzando las prácticas que nos ayudan para mejorar la salud del niño y desestimulando, pero con mucho respeto, las prácticas que no mejoran la salud o que al contrario pueden empeorarla. En este caso, por ejemplo, el ejemplo sería con las diarreas
que en las comunidades pues hay una cantidad de mitos con respecto a las diarreas, hay una cantidad de bebidas y medicamentos o medicamentos de tipo natural que les ofrecen a los niños. Entonces es importante saber muy bien y clarificar muy bien cuáles son los cuidados que debemos tener con ellos, qué cosas podemos ofrecerles y qué cosas estarían contraindicadas. La práctica clave número 13 se refiere a tomar las medidas adecuadas para prevenir y controlar las lesiones y los accidentes en los niños. Con respecto a los accidentes en los niños, pues AYEPI habla de que los accidentes en la mayoría de los casos se deben a descuidos de los cuidadores. Los niños tienen una actitud normalmente de investigación, son inquietos, eso pues no lo podemos cambiar porque es parte de su desarrollo, pero lo que sí podemos hacer entonces es que quien está al frente del cuidado del niño prevea las posibilidades de lesión o de accidente que tiene y evite que éstas se presenten, es decir, trate de minimizar los riesgos. Debemos entonces tener presente cuáles son los accidentes más frecuentes que tienen los niños en el hogar y en la comunidad, y en base a esa información trabajar qué medidas preventivas podemos hacer, podemos realizar desde el hogar o desde los sitios donde ellos se encuentran, los colegios o los sitios de juego, para evitar que ocurra. También cómo es la actitud de la familia y la comunidad frente a la vulnerabilidad de los niños a los accidentes y, como les dije, las medidas preventivas que se deben tomar tanto a nivel de la familia como de la misma comunidad. La práctica clave número 14 habla de evitar el descuido y el maltrato a los menores y tomar medidas adecuadas cuando esto ocurra. Siempre tratamos en AYEPI de hablar en términos positivos y por eso hablamos más de buen trato, de estimular el buen trato, estimular el adecuado desarrollo del niño, el brindarle el afecto y el cariño. Y de todas maneras debe ser muy claro en cuáles son los signos de maltrato físico o emocional que los cuidadores, que los agentes comunitarios deben conocer. Si el niño o la mujer son víctimas de maltrato físico y emocional, cuál es la actitud de la familia y de la comunidad frente al maltrato del niño y qué medidas se pueden tomar frente a cualquier tipo de maltrato. La práctica clave número 15, como ya les había mencionado por allá adelante también, se trata de involucrar a los hombres para que participen activamente en el cuidado de sus hijos y que se les involucre en los asuntos relacionados con la salud reproductiva de la familia. Sabemos que estamos en un medio todavía con unas costumbres machistas que tenemos que empezar a reevaluar. Es por eso que se vuelve importante la participación del hombre en el cuidado del niño y la salud reproductiva de la familia. Ya no se habla de que hay una mujer gestando, sino de una pareja gestante o de una familia gestante, con el fin de involucrar también pues al resto de las personas del núcleo familiar. ¿Qué factores también influyen en la participación del hombre en el cuidado del niño? Y como les decía, siempre está reforzando estas conductas. Bueno, el último grupo de las prácticas clave se refiere a buscar atención fuera del hogar. Cuando ya el niño pues tiene una enfermedad que requiere la atención fuera del hogar, entonces vamos a mirar qué es lo que debemos tener en cuenta. La práctica clave número 16 nos habla de reconocer cuando los niños o las niñas enfermos necesitan tratamiento fuera del hogar y que se deben llevar al personal de salud apropiado para que reciban esta atención. Es decir, aquí que tenemos que tener en cuenta, tenemos que ser muy claro en los principales signos de alarma que indican al cuidador o a la familia que el niño está en peligro. Esos signos de alarma pues son diferentes de acuerdo a las enfermedades que tiene el niño, pero hay unos signos de alarma claves
que debemos siempre tener presente y que debemos siempre comunicarles a las familias frente a las diferentes enfermedades o las enfermedades más prevalentes en los niños. Cómo es la actitud de la familia y la comunidad frente a estos signos de riesgos, qué es lo que ellos deberían hacer y qué factores influyen en que el niño que tiene un riesgo importante o que tiene uno de estos signos de alarma no reciba la atención adecuada y oportuna. Esto con el fin de impactar estos retrasos y lograr que el niño efectivamente pues llegue al servicio de salud cuando requiere que tenga una atención desde el servicio de salud. La práctica clave número 17 habla sobre las recomendaciones, sobre el seguimiento a las recomendaciones dadas por el personal de salud en relación con el tratamiento, seguimiento y la referencia del caso. En IEPI siempre se habla de que el niño se debe manejar de una manera integral. No se trata de que el niño se maneje solo para su gripa o para su diarrea o para el motivo de consulta por el cual llegó al hospital, sino que el niño sea visto de una manera integral. Aparte de tratarle pues la patología por la que acude al hospital, una diarrea, una gripa, una infección, lo veamos como un ser integral y miremos cómo está su estado de vacunación, miremos cómo está, si está asistiendo o no a crecimiento y desarrollo, si su talla y su peso son los adecuados para su edad, si el niño tiene problemas de salud oral, tiene problemas de maltrato, tiene otra cantidad de patologías que podrían pasársenos por alto si no hacemos una revisión sistemática del niño. Seguir las recomendaciones del personal de salud es muy importante. Sabemos que hay familias o hay cuidadores que llevan los niños al servicio de salud, reciben pues una fórmula médica, pero que comienzan a darle el tratamiento y cuando ven que el niño se mejora, interrumpen el tratamiento. Recuerden que no se debe hacer, hay que estimular mucho el que se cumpla adecuadamente las recomendaciones en cuanto al número de medicamentos, a los horarios en los cuales se deben dar, los tipos de consejos que el trabajador de la salud, la enfermera o el médico les haya dado, y muy importante asistir a las citas de revisión en caso de que se las hayan programado. Esto nos va a asegurar que el niño se va a recuperar adecuadamente. Otro punto que debemos manejar con la comunidad es conocer cuáles son los factores que influyen para que esto no se dé. Y como les decía, trabajar ese tipo de barreras que muchas veces son desde la parte cultural o que tienen que ver con barreras de tipo geográfico o de tipo económico. Bueno, y finalmente la práctica número 18 habla sobre asegurarse que toda mujer embarazada reciba una atención prenatal adecuada. ¿Qué debemos tener en cuenta en este caso? ¿Cuáles son los cuidados y las costumbres que tiene la familia frente al embarazo, al parto y al puerperio? Como les dije, ya hablamos no de la mujer gestante, sino de la pareja gestante o de la familia gestante, con el fin de que todos se involucren en este proceso. A dónde acudir, a quién acudir para los controles prenatales y para la atención del parto. ¿Qué factores hacen o impiden que la gestante acuda al establecimiento de salud para ese control o para esa atención del parto o esos cuidados iniciales en el puerperio? Muy importante reforzar los signos de alarma o los signos de riesgo que identifica la familia en la mujer y que le indican pues que podría estar en ese momento en una situación de riesgo frente a su gestación, y qué hace la comunidad o qué hace la familia frente a la identificación de estos signos. Bueno, esto es más o menos como un bosquejo de lo que trabajaríamos en las 18 prácticas clave. De todas maneras, en el taller presencial que vamos a tener en el día de mañana, vamos a estar de pronto resolviendo algunas otras inquietudes si quedan, y vamos a estarles entregando el material donde está toda la información y donde van a poder mirar un poquito mejor si quieren profundizar al respecto. Quisiera saber si alguna de las personas que están en este momento en la teleconferencia tiene alguna duda. Nos la puede escribir
a través del chat y se la estaremos resolviendo. Vamos a dar entonces un compás de espera para que si alguna persona tiene alguna inquietud la escriba y si no, pues vamos a dar por culminada la presentación en el día de hoy. Les recuerdo que tenemos entonces mañana el taller presencial, que hay dos grupos, uno que va a trabajar en las horas de la mañana y el otro va a trabajar en las horas de la tarde. Bueno, les reitero los agradecimientos de parte de la Secretaría de Salud de Medellín. Recuerden que esta teleconferencia hace parte de toda una estrategia que se tiene para el buen manejo de la salud en la ciudad y que estamos en este momento dentro del curso de formador de formadores para la estrategia del IEPI comunitario. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces, ¿sí? No, por aquí están diciendo que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar. Es una hora un poquito difícil, pero agradecemos la presencia y los esperamos entonces mañana en la parte presencial. Feliz noche. Que estén muy bien. Nos vemos mañana.